Ya expuse, digo que el derecho administrativo se ha constitucionalizado y que la Constitución, pero que la Constitución también se ha administrativizado. Y esto es algo muy claro en el caso de la República Dominicana, porque puse precisamente este ejemplo el lunes. En la Constitución Dominicana de 2010, actualizada en 2015, encontramos numerosísimas referencias a la función pública. Si nos fijamos en constituciones precedentes del siglo XIX o del siglo XX, pues no solemos encontrar tantas menciones al régimen jurídico de los funcionarios. Y en la Constitución Dominicana de 2010, esta es la institución que merece más atención del constituyente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque el constituyente, de manera feliz, en la República Dominicana se da cuenta de que la mejora institucional en el país presupone, entre otras reformas muy importantes, como puede ser el fortalecimiento del Poder Judicial, que esta es quizás la más importante de todas, pero también presupone la apuesta por la carrera administrativa profesionalizada. Eso se percibe, porque si quienes redactan la Constitución Dominicana de 2010 no fueran conscientes de la importancia de la mejora del régimen jurídico a la función pública y la carrera administrativa, no le hubieran dedicado tantos artículos. El procedimiento administrativo es fundamental, igualmente, pero sobre el procedimiento administrativo la ley, la Constitución se limita a hacer una escueta referencia con remisión a la regulación legal ulterior. El procedimiento administrativo es una institución fundamental y la Constitución dice muy poco. Tampoco es necesario que diga mucho más, porque lo importante es que haya una ley que regule, como sucede en la República Dominicana, los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y el procedimiento administrativo, la ley 107. Estando eso así, pues lo demás no es necesario. Pero la función pública está ultra regulada en la Constitución de 2010. Eso quiere decir que quien hizo la Constitución advirtió una diferencia entre esa institución de derecho administrativo y otras. ¿Cuáles? Bueno, pues la diferencia es la siguiente. Estudios empíricos demuestran que sin una función pública profesionalizada, ningún país del mundo, quédense con esta idea, porque esto no es una petición de principio, ni es una hipótesis de partida, ni es una aspiración ideal de deber ser. Estudios empíricos demuestran que sin una función pública profesionalizada, sin una buena organización de la carrera administrativa, ningún país del mundo ha progresado. Fíjense lo que esto significa. Yo les he expuesto incidentalmente en mis presentaciones muestras diversas de derechos administrativos comparados. El martes, que hablé de ley 107 y de procedimiento administrativo, dije, y el miércoles que hablé de control judicial, dije, hay derechos administrativos que tienen muy bien reguladas distintas instituciones, pero que no tienen bien regulado el procedimiento. Nada menos que el derecho administrativo francés. El derecho administrativo francés no tiene apenas regulado el procedimiento administrativo, pero Francia, estarán de acuerdo conmigo, seguramente Francia es un país desarrollado. Ustedes han estado en Francia, algunos quizás, pues ese es un país que funciona con sus problemas razonablemente bien, es un país que como democracia podemos tomar como ejemplo, es un país en el que las leyes en general se cumplen y en el que la gente ve respetados sus derechos y los servicios públicos ofrecen estándares de calidad y prestación respetables, muy respetables. Bueno, pues Francia ha conseguido todo eso con una deficitaria regulación del procedimiento administrativo. No pasa nada, porque lo que no aporta el procedimiento administrativo lo aporta el control judicial o otras instituciones.
¿Dónde está el secreto de Francia? No solo está en el proceso contencioso administrativo, no solo está en el control judicial. Uno de los secretos de Francia, uno de los secretos, no es un secreto muy guardado, ¿no? Pero cuando hablo ahora de un secreto, digo, me refiero a una de las claves del éxito de Francia, radica en las élites funcionariales francesas. Ustedes saben que en Francia existe la llamada ENA, la École Nationale d'Administration. Y la ENA es en Francia lo que el MIT es en Estados Unidos o lo que Harvard es en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes quieren ver dónde se forman los administradores y la gente más preparada, no solo para el sector público, sino también para el sector privado en los Estados Unidos, pues ustedes van a Harvard, a la JFK School of Government, o van al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahí es donde se forman las élites del conocimiento. Hay otras grandes universidades, por supuesto, está Yale, hay muchas universidades, Estados Unidos es un país muy grande, y también en Francia hay grandes universidades, ¿cómo no? Pero la élite no solo del sector público, también la élite de las grandes compañías privadas se forma en la ENA francesa, la École Nationale d'Administration. Y esto es muy significativo. Pues, Francia no tiene procedimiento administrativo, pero tiene la ENA. Y con la ENA y con los funcionarios, los directivos públicos que salen de la ENA, se construye el Estado francés. ¿Bien? Porque en la ENA, como en Harvard o como en el MIT de Estados Unidos, no entra cualquiera. ¿Me siguen? Y en la ENA, como en Harvard o como en el MIT de Estados Unidos, no sale cualquiera. Porque a lo mejor uno puede conseguir entrar, pero luego también tiene que obtener su grado. Y el grado en la ENA es extraordinariamente esforzado. Bueno, podría seguir poniendo ejemplos de derechos administrativos comparados que presentan distintas carencias. El derecho administrativo alemán tiene un procedimiento administrativo muy bueno y tiene también un régimen de control control judicial de la administración ejemplar. Pero el derecho administrativo alemán nunca cuidó el derecho de los contratos públicos. Hasta finales del siglo pasado nunca tuvieron una ley de contratación administrativa. Fíjense ustedes, Alemania, que es un país, que es un Estado de Derecho muy desarrollado, con un derecho administrativo avanzadísimo y con institucionalidad potente, no tenía una ley de contratos administrativos. La tenían todos los países latinoamericanos, la tenía Francia, por supuesto la tiene, Italia y España, pero los alemanes no tenían. Así como a los franceses les fallaba el procedimiento, a los alemanes les fallaban los contratos. Pero los alemanes tienen una función pública poderosísima, desde la época de Federico el Grande. Los alemanes no tienen una institución como la École Nationale d'Administration, no tienen las grandes escuelas, pero la Hochschule Speyer, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Alemania, tiene una capacidad de formación y selección de funcionarios, está en la bella ciudad de Spira, cerca del Rin, en el estado de Rheinland-Pfalz, de Renania-Palatinado. Esa Escuela Superior de Administración marca con su impronta a todos los funcionarios de cierto nivel en Alemania. Yo he trabajado allí, he sido investigador invitado en varias ocasiones en la Escuela Superior de Administración Pública de Alemania, porque tiene un instituto de investigación de Derecho Administrativo y de Administración Pública, y he dado seminarios allí, y los mejores profesores alemanes de Derecho Público, de Derecho Administrativo, de Administración Pública, de Economía, imparten docencia en la Escuela Superior de Administración Pública de España, de Spira. Entonces, los funcionarios alemanes son extraordinariamente capaces. A un país, lo que quiero decirles con esto, para que comprendan la importancia de la función pública,
que lo hemos dejado para el viernes, que es una institución que muchas veces se considera menor del derecho administrativo, ¿no? Pues a un país le puede fallar el procedimiento administrativo. ¿Puede un país desarrollarse sin regular el procedimiento administrativo? Pues es un problema, pero la experiencia práctica demuestra que sí, que eso es posible. ¿Puede un país avanzar, progresar sin un buen régimen de control judicial de la administración? Pues desgraciadamente la experiencia práctica también demuestra que eso se puede compensar por otras vías, ¿de acuerdo? Pero lo que desde bien comenzado el siglo XX, cuando empieza a desarrollarse el Estado administrativo, el llamado Estado administrativo en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, hasta hoy, la experiencia empírica demuestra sin lugar a dudas es que ningún país del mundo puede progresar si le falla la función pública. Si falla la función pública, el régimen jurídico de la función pública, la institucionalidad no puede funcionar. Hay que apostarle a la función pública, hay que fortalecer la función pública para que el resto de la institucionalidad pueda desarrollar sus efectos positivos, porque lo más importante del todo son las personas. Entonces, estas reflexiones seguramente explican la razón por la cual el constituyente dominicano decidió incorporar tantas referencias a la función pública en su norma fundamental, porque es verdaderamente importante. Y estas reflexiones también sugieren mostrar particular cuidado en el tratamiento legal y jurisprudencial de la función pública. Y de nuevo, por la misma razón que antes he expuesto, porque cuando estudiamos derecho administrativo, lo dicen muchos administrativistas, pues terminamos considerando la función pública el patito feo de la disciplina, ¿no? A mucha gente le gusta estudiar la regulación económica o el procedimiento, el control judicial, pero el derecho de los funcionarios resulta menos atractivo. Bueno, pues quizás no tiene la brillantez o la espectacularidad de otros sectores del derecho administrativo, pero el derecho de la función pública es clave, hacerlo bien, buenas sentencias sobre función pública y buenas leyes sobre función pública son muy importantes, porque es la única institución de la que no se puede prescindir. Es como en el alimento, ¿no? Cuando nos alimentamos, pues cada uno tiene sus gustos con los alimentos, ¿no? A uno le gusta más el pescado, a otro le gusta más la carne, uno prefiere tomar arroz y otro patatas, ¿bien? Y se puede vivir sin comer arroz o se puede vivir sin comer patatas, se puede vivir sin comer carne si uno lo sustituye por otro tipo de proteínas. Pero podríamos dejar de tomar agua, ¿ven? Y sin embargo el agua nos parece lo más, ¿no? Nadie valora el agua. ¿Ven? Esto es la función pública, es en el derecho administrativo como el agua en la nutrición. La damos por supuesta y no reparamos en ella y además pues preferiríamos muchas veces, sentimos la tentación de sustituirla por Coca-Cola, por refrescos, por jugos, pero necesitamos el agua. ¿Ya? No podemos prescindir del agua, podemos prescindir de lo demás. Uno puede no tomar frutas, pero tomar verduras. Bien, pero no se puede dejar de tomar agua. Eso pasa con la función pública. Bueno, a partir de ahí hay distintos modelos de carrera administrativa, pero no es cierto que se contrapongan en el mundo desarrollado modelos profesionalizados frente a modelos de botín. Esto es muy importante recalcarlo porque en los manuales antiguos de derecho administrativo y todavía hasta hoy, pues hay autores que dicen hay dos modelos de función pública. El modelo profesional basado en el mérito y capacidad y el modelo de confianza política, el spoil system, en el que cuando cambia el poder político sustituye a los funcionarios. Bueno, eso no existe como disyuntiva en el mundo desarrollado después de la segunda mitad del siglo XX.
No hay ningún país desarrollado en el mundo que haya utilizado el sistema de botín. El sistema de botín fue predominante en algunos países, incluyendo países desarrollados, en el siglo XIX. En el siglo XIX. Y incluso hasta principios del siglo XX. En España, en el siglo XIX, se producía el desgraciado fenómeno de las cesantías. Cuando cambiaba el partido político del poder, sustituía a todos los funcionarios. Esto en el siglo XIX español. Y en Estados Unidos también había sistema de botín. Pero desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todos los países desarrollados del mundo tienen un sistema de carrera profesionalizada. Japón, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, España, ninguno deja de tenerlo. Y esto es muy importante porque hay quien dice, bueno, el modelo meritocrático es uno y hay otra alternativa que es el modelo de botín. No, el modelo de botín es el modelo de Zimbabue o de Malasia o de países no desarrollados. El modelo de botín es un modelo de países no desarrollados que, entre otras cosas, no son desarrollados porque tienen ese modelo. El modelo de todos los países desarrollados y de los que quieren ser desarrollados es el modelo profesionalizado. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando se constitucionaliza un sistema de función pública, pues se renuncia a un poder de designación de los funcionarios en cierto modo. Y el poder político pues puede plantearse si esa renuncia a la designación de los funcionarios debe ser total o parcial, mayoritaria o minoritaria. Y la presentación de los modelos de función pública como una disyuntiva entre la meritocrática y la de botín esconde la realidad de que el modelo de botín es el del subdesarrollo y el modelo profesionalizado es el del desarrollo. Por confusiones de la literatura jurídico-administrativa, porque se sigue presentando la realidad como era en el siglo XIX. Todos los países que han progresado lo han hecho además tomándose muy en serio esto de la carrera administrativa, por ejemplo, y además en determinados sectores. ¿Dónde hay que extremar el modelo de carrera profesionalizada? Pues hay dos sectores en los cuales el Estado se lo juega, dos o tres sectores en los cuales el Estado se lo juega casi todo y por donde debe empezar con toda seriedad a desplegar hasta sus últimas consecuencias el modelo de carrera profesionalizada. Uno, donde suele empezar en la administración en todos los lugares, donde empezó en España y donde ha empezado en muchos países americanos, la recaudación fiscal. Como el derecho administrativo se creó para cobrar impuestos, pues la carrera administrativa también se creó para cobrar impuestos. Y esto no es una broma. Las primeras regulaciones de la carrera administrativa y de la selección meritocrática en el derecho comparado están en la selección de los empleados del Ministerio de Hacienda y de los inspectores de tributos. Ahí, porque claro, si el Estado selecciona malos inspectores de tributos, se arruina. Entonces, para recaudar, el Estado necesita los mejores, los más capaces, porque si no, no funciona. Entonces, en muchos países se observa que esta institución se ensaya en primer lugar en el ámbito tributario. Es el caso español, pero también de otros. Ahí no se puede hacer mal. Pero hay otro sector en el cual es absolutamente importantísimo que la meritocracia se respete y la selección garantice la incorporación de los mejores a la carrera, que es el Poder Judicial. Es decir, sí es muy importante tener grandes funcionarios de la administración tributaria, también es importantísimo, tan importante al menos o más importante, tener los mejores jueces. Entonces, en general, la selección meritocrática es imprescindible para el desarrollo, pero
en esto como en todo, hay que empezar por algún lugar, ¿no? Esto es recomendaciones generales, ¿no? Y además ahora parece que estoy hablando de cuestiones muy abstractas, pero en realidad lo que les estoy diciendo es cómo se consigue que un Estado se desarrolle. Porque yo le he dado muchas vueltas a este asunto, llevo muchos años investigando esto. Entonces, hay que empezar por algo, hay que establecer prioridades. Si a mí me dijeran, ¿qué recomienda usted para que un país que quiere avanzar en sus cotas de desarrollo se desarrolle? Yo diría, lo primero, carrera administrativa bien hecha. Lo primero de todo, eso es lo primero. Lo primero, yo lo llamo la palanca de todo lo demás. Lo primero, la carrera. Es decir, si tiene usted que elegir entre 6 líneas de reforma y apostarle a una, apuéstele a esta línea de reforma, a la carrera administrativa. Porque no se puede hacer todo a la vez. Es como si... Y ya digo que las cosas más sencillas muchas veces son aquellas en las que no reparamos. Es decir, si uno tuviera que hacer una lista de lo que debe o no comer y beber, pues a lo mejor no se da cuenta de que el agua está ahí. Un hombre puede sobrevivir, un ser humano puede sobrevivir semanas sin comer. Es un hecho. ¿Cuánto tiempo se puede estar sin beber agua y sobrevivir? Pues no se puede estar semanas. No se puede estar semanas. Se puede estar semanas sin comer, pero no se puede estar semanas sin beber agua, ¿no? Entonces, es más importante beber agua que comer. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Bueno, las medicinas son muy importantes para curarse de muchas infecciones, pero es mucho más importante la higiene. Entonces, si hay que desarrollar políticas de salud pública, pues se puede gastar mucho en medicamentos, en hospitales, pero, por ejemplo, es muy importante enseñarle a la gente cómo se lava las manos, ¿no? Y esto también se nos olvida, que lavarse las manos previene muchísimas enfermedades y que mucha gente no se sabe lavar las manos, no sabe que el jabón sirve para matar bacterias, ¿ven? Entonces, si yo tengo pocos recursos y quiero conseguir avances importantes en salud pública, a lo mejor lo que tengo que hacer es comprar jabón y enseñarle a la gente a lavarse las manos. Si tengo muy pocos recursos y necesito sobrevivir, lo que necesito es agua. ¿Ven? Es una cuestión de prioridades. Pues si no puedo hacer muchas reformas al mismo tiempo y tengo que elegir una, esa es la función pública, porque de ella depende todo lo demás. Pero yo no puedo reformar, ningún Estado puede reformar de golpe toda su función pública. Entonces, como tengo que empezar por algún lugar, es como no podemos enseñarles a todos los dominicanos que tienen esa deficiencia en normas de higiene, o a todos los españoles que tienen esa deficiencia en normas de higiene. Igual no tenemos agua para todos, ¿no? Tendremos que elegir quién tiene que empezar a tomarlas, ¿no? Entonces, si hay una mujer embarazada, pues debe tener una prioridad del acceso al agua y a la salud pública respecto de otros colectivos de población, ¿no? Eso es una prioridad. Más importante preocuparse de la sanidad de las mujeres embarazadas, de la salud, que de otros colectivos de población. Esas son prioridades. Pues en función pública, las prioridades son la administración tributaria y el poder judicial. Y no son solo prioridades, sino que son paradigmas, arquetipos. Quiere decir esto, que lo que se haga bien en la regulación de la función pública, tributaria y judicial, servirá como ejemplo para hacer lo mismo en otros sectores. ¿Ven? Son los campos de pruebas. Si yo organizo bien la carrera judicial y la selección de los jueces y me funciona el sistema para seleccionar buenos jueces o buenos inspectores de tributos, entonces ese modelo lo puedo extrapolar con grandes garantías a otros sectores de la administración. Ahora, si yo utilizo técnicas inadecuadas de función pública en el estatuto de la carrera judicial o de los funcionarios de Hacienda
y no garantizo verdaderamente la meritocracia en la selección de los jueces o en la selección de los inspectores de tributos, entonces esos dos sectores que son los prioritarios no van a ser modélicos y no van a servir de ejemplo para los demás, sino que van a servir de antiejemplos, ¿de acuerdo? Van a dar un mal ejemplo y nada va a salir bien. La reforma de la función pública dará un resultado regular o malo. No quiere decir que vaya a salir todo mal. Pero si yo, bueno, no selecciono a los jueces conforme a un principio de mérito y capacidad, sino en otros criterios, pues tampoco voy a hacerlo con el resto de los funcionarios. Ahí hay muchos grises intermedios, ¿no? Es decir, yo puedo seleccionar a los jueces, a los mejores meritocráticamente, o puedo seleccionar a los amigos, ¿bien? O puedo, el gris intermedio, que es el más frecuente, seleccionar a los amigos que no son ignorantes, ¿ven? Ese es un intermedio. O puedo seleccionar a los amigos que son buenos, pero no son los mejores. Entonces, el ideal es seleccionar a los mejores. El segundo ideal es, bueno, si quieres seleccionar a tus amigos, por lo menos elige de tus amigos a los que son los mejores de tus amigos. Y si no, al menos selecciona a los que son tus amigos, pero no son malos. Y no vayas nunca a un sistema en el que lo único que importe es que sean tus amigos políticos o tus amigos personales. Si los jueces y los inspectores de tributos seleccionan los mejores, todo el sistema de función pública se va a ver contagiado por esa tendencia y los funcionarios van a ser cada vez mejores y más neutrales. Si los jueces y los inspectores de tributos tienen una proximidad política, pero son los mejores de los que tienen proximidad política, entonces también el sistema se va a ver contagiado, va a haber mejores funcionarios, pero no neutrales. Bien, los funcionarios van a ser buenos, pero no van a ser neutrales, y entonces no conseguimos todas las ventajas del sistema profesionalizado. Si elegimos a los amigos que no son malos, los funcionarios van a ser regulares y no neutrales. Y si elegimos a los amigos, los funcionarios van a ser malos y no neutrales. El primer ejemplo, un desastre de país. El último ejemplo, un desastre de país. El siguiente, un desastre de país, pero que no es un desastre absoluto. El tercero, un país que avanza lentamente. Y el cuarto, un país que progresa al ritmo de los países desarrollados. Esta es la diferencia. Bueno, el punto clave de todo esto, porque he hecho unas reflexiones, he compartido aquí unas reflexiones generales institucionales sobre función pública, pero luego esto hay que articularlo técnicamente. Y todo está en juego en la selección. La selección es la clave. La institución más importante del derecho a la función pública no es la potestad disciplinaria, ni los derechos retributivos, ni la promoción. El punto clave es la selección. Es decir, lo más delicado en la decisión pública cotidiana en la que un país se juega más para su futuro es cuando se decide quién va a ser juez o jueza o quién va a tener un puesto de responsabilidad en la administración tributaria. ¿Quién va a cobrar los impuestos? Esa es la decisión cotidiana. Claro que hay muchas grandes decisiones de Estado que son más importantes, pero ahora estoy hablando de decisiones cotidianas. Mucho más importante que un contrato administrativo, que es la decisión de quién va a ser juez, quién va a ser jueza, quién va a ser un alto funcionario en Hacienda. Ahí el país se juega muchísimo, porque no solamente está colocando a una persona con un perfil u otro en un puesto de responsabilidad importantísima, es que está seleccionando un arquetipo. Si yo pongo una persona, por ejemplo, como juez, elijo una persona que es machista, un hombre machista, contaminaré de machismo la sociedad.
si elijo como juez o magistrado a una persona que es racista, contaminaré de racismo la sociedad. Si elijo para la administración tributaria un funcionario que es corrupto, contaminaré de corrupción la sociedad en un grado mucho mayor de lo que otras decisiones pueden hacerlo. No solo hay un problema puntual, subjetivo, en una mala elección de un juez, hay un problema objetivo de efecto contagio sobre todo el sistema. Por eso la selección es tan importante. Entonces, la Constitución Dominicana ha regulado mucho la función pública, le ha dado mucha importancia. Ustedes tienen una ley de función pública y además esa ley tiene una serie de desarrollos reglamentarios que son desarrollos reglamentarios centrados, se entiende, sobre sus aspectos principales, evaluación del desempeño, y hay un reglamento de selección. Y la selección de los funcionarios, de los jueces de la carrera judicial también está regulada en sus leyes. No se puede decir que a ustedes les falten normas sobre la selección. La selección ha sido considerada uno de los aspectos principales de la función pública. Eso está bien. La Constitución demuestra su interés y las leyes y los reglamentos demuestran su interés. Formalmente, la selección ha merecido el análisis, el tratamiento normativo que le corresponde en el ordenamiento de la función pública dominicana. Pero vamos a entrar en las cuestiones de fondo. ¿Cómo se regula la selección de los funcionarios en la República Dominicana? ¿Con qué técnicas se seleccionan a los funcionarios, también los de la carrera judicial, en la República Dominicana? Y los aspectos más delicados y sensibles de la selección están bien diseñados en el régimen jurídico de la función pública dominicana. Bueno, la respuesta a esta tercera pregunta, por mi parte, va a ser crítica. Ustedes le han dado mucha importancia a la función pública, le han dado mucha importancia a la selección, pero la regulación de sus procesos de selección no garantiza ni el resultado ideal, la meritocracia pura, ni la segunda opción, que de entre los amigos solo se seleccionen los mejores. Apenas garantiza la tercera, es decir, que de entre los amigos solo los que no sean malos, apenas garantiza la tercera y no excluye por completo la cuarta. ¿De acuerdo? Ese es mi balance del régimen jurídico de los procesos de selección de los funcionarios. No diré lo mismo de los jueces, pero sí de los funcionarios de la República Dominicana. Sobre los jueces, no se garantiza la primera, lo cual no quiere decir que se dé en algunos casos, pero el derecho regulador no la garantiza. Apenas se garantiza la segunda, ¿de acuerdo? Apenas se garantiza la segunda, lo cual no quiere decir que se dé en muchos casos. Garantiza por completo la tercera, es decir, tal y como yo lo veo, es muy difícil con el régimen jurídico de selección de jueces en la República Dominicana que personas no capaces accedan a la carrera judicial, y eso ya es un logro extraordinario, ¿bien? Y se excluye por completo la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, el balance respecto de la selección de los jueces en la República Dominicana es algo más positivo. Ahí se alcanza el aprobado, en mi opinión. Incluso por el resultado práctico, la nota puede ser mayor. Es decir, no se seleccionan jueces incapaces con ese sistema, o si se produce ese resultado es una anormalidad. Sí se pueden reclutar algunos jueces que no sean malos, pero tampoco sean los mejores. Sí se pueden reclutar muchos jueces que sean buenos, pero sean próximos a quien selecciona. Eso también puede pasar en España. Ojo, eso también puede pasar en España, y también se puede dar el resultado de la mejor selección, ese de la meritocracia pura. Ese resultado se puede dar, pero no es un resultado perfectamente propiciado por el régimen jurídico. ¿En qué falla? ¿En qué falla el régimen jurídico de la selección de los
funcionarios y de los funcionarios de la carrera judicial de la República Dominicana. Bueno, me voy a centrar en 3 puntos que en mi opinión son absolutamente cruciales y que no están bien regulados en el derecho dominicano desde mi punto de vista. Con una reflexión previa. No en todos los procesos de selección de funcionarios el Estado busca el mismo perfil funcionarial. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo seleccionar jueces que seleccionar inspectores de tributos, que seleccionar pues otro tipo que seleccionar profesores, por ejemplo. Entonces, en algunos procesos de selección de funcionarios, el componente principal no debería ser tanto una capacidad acreditada con pruebas de conocimiento como la búsqueda de ciertas aptitudes. Y eventualmente también debería serlo así en la selección de jueces. Tendría que haber aptitudes, ¿de acuerdo? Pero la búsqueda de aptitudes en la selección de los funcionarios genera un problema de organización de sistemas objetivos de selección. Es decir, es posible que podamos avanzar en el futuro en la búsqueda de un perfil idóneo de funcionario, de profesor para enseñar a los niños o de juez. Por ejemplo, nos podemos plantear, fíjense, es una cuestión esta crucial, si el Estado debe aceptar como funcionarios a personas con bajos niveles de empatía. Es una pregunta que se puede plantear. Ya, ¿no? Y es muy delicada y hay quien la rechazará de plano, dirán, oiga, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que padezca el síndrome de Asperger puede ser juez, ¿no? Sí. En 10 minutos, sí. Ah, pues lo hago todo seguido, entonces. Perfecto, perfecto. Pues yo continúo, casi lo prefiero, lo agradezco porque me permite desarrollar todo el argumento. ¿Puede una persona que carezca absolutamente, debe una persona que carezca absolutamente de empatía ser profesor de niños? Sin embargo, determinados procesos de selección, los basados en el conocimiento, pueden dar ese resultado. Ustedes, algunos de ustedes, y me imagino que sobre todo las madres y los padres, me dicen, no debería serlo. Pero es que hay que ser madre o padre para saber eso. Cuando se diseña un sistema de función pública, no se piensa como padre o madre. Dice, oiga, igual estoy estableciendo unas pruebas selectivas en las que estoy seguro de que este señor o esta señora sabe mucho de física o de matemáticas, pero resulta que no tiene empatía. Y eso es muy importante. Claro, y a lo mejor, pues precisamente el tipo de pruebas fortalece la selección de los mejores matemáticos y a lo mejor resulta que los mejores matemáticos no son los más empáticos. Entonces, una cuestión que se tiene que plantear todo Estado a la hora de seleccionar a sus funcionarios es cuáles son las condiciones mínimas que tienen que cumplir desde el punto de vista de las aptitudes. Bueno, este es un gran tema. Pero despejada esa cuestión de las aptitudes, lo que necesitamos son sistemas de selección objetivos. Una vez decimos, lo que queremos es este perfil de persona, hay que articular procedimientos que garanticen que se va a conseguir la persona que mejor reúne las condiciones del perfil. Y eso se debe garantizar con objetividad. Y en los procesos selectivos hay varias garantías de la objetividad que son extraordinariamente sensibles y que en el derecho dominicano no están suficientemente protegidas, en mi opinión. La primera y capital son los órganos de selección, el diseño de los órganos de selección. ¿Quién selecciona? ¿Quién selecciona? Hay un diseño en la Ley de Función Pública, hay un diseño en las leyes de carrera judicial, hay un diseño en el reglamento de procesos de selección de la función pública dominicanas y ahí se prevén unos órganos de selección que no son órganos completamente ad hoc, sino que están integrados por una serie de miembros natos
que son miembros natos que tienen unas posiciones políticas o de alta dirección en la administración. Bueno, ese es un estadio que en España también tuvimos durante un tiempo previo a la garantía plena de la objetividad. Es decir, con la composición y régimen de los órganos de selección de la función pública de la República Dominicana que las leyes establecen, pues la garantía de la objetividad no es perfecta, ni mucho menos. Porque el criterio de integración de los órganos de selección, la composición de los órganos de selección, no está basada en la capacidad técnica de los integrantes de los órganos de selección. No digo que las personas que ocupan los puestos que se mencionan en la Ley de Función Pública como miembros natos de los órganos de selección no puedan tener una excelente capacidad técnica. Pueden tenerla y seguramente la tienen, pero también pueden no tenerla. Es como lo que les he dicho sobre la selección de los jueces. El sistema de selección de jueces en la República Dominicana puede dar el resultado de que se seleccione al mejor, pero también puede dar el resultado de que no se seleccione al mejor. Y no necesitamos leyes en las que el resultado pueda ser aleatorio, que salga bien o salga regular. Necesitamos leyes para esto en el que el resultado sea que salga bien. Entonces, hay una disyuntiva posible entre una composición puramente técnica de los órganos de selección y una composición que puede ser técnica, pero es fundamentalmente política de los órganos de selección. Y aquí es la segunda y no la primera. En España, el Estatuto Básico del Empleado Público, en el año 2007, prohibió totalmente que nadie que no fuera por su capacidad técnica acreditada estuviera nunca en un órgano de selección. Y es la mayor apuesta que se ha hecho por la objetividad de la selección de los funcionarios públicos. Bueno, yo creo que ustedes podrían plantearse evolucionar hacia un sistema de esas características. Y esto es muy importante también, como después diré, cuando nos enfrentamos a las impugnaciones de los procesos selectivos, que esto va a ser un desafío para los tribunales antes o después, y al control de la discrecionalidad técnica, que es un concepto importantísimo del derecho administrativo, a la hora de valorar las decisiones de esas comisiones y órganos selectivos. Porque si el órgano de selección es un órgano técnico, se puede mostrar una cierta deferencia hacia su discrecionalidad técnica, pero si el órgano de selección es un órgano político o no es un órgano predominantemente técnico, no se debe mostrar la más mínima deferencia hacia su discrecionalidad técnica porque no la tiene, no está garantizada. ¿Quiénes podrían o deberían, conforme a esa composición técnica de los órganos de selección, integrarlos, presidirlos, componerlos? Bueno, pues tienen que ser personas en la carrera judicial o en la administración pública que tengan procedencias diversas, porque esta es otra de las garantías de la objetividad. Cuando el Poder Judicial o cuando la administración pública selecciona formando tribunales o comisiones selectivas integradas solo por miembros del Poder Judicial o de la carrera judicial o miembros de la carrera administrativa de la entidad pública de referencia, entonces la contaminación de la objetividad del proceso está servida. ¿De acuerdo? Si en la selección de los profesores de la Universidad de Salamanca estuviéramos solo profesores de la Universidad de Salamanca, pues terminaríamos siempre seleccionando a los que tenemos más cerca o a nuestros amigos, porque les queremos mucho. Bien, por eso en la selección de profesores siempre es obligatorio que se incorporen profesores de otras universidades. Bien, tiene que haber una incorporación de personas ajenas a la organización para que la selección tenga un mínimo de objetividad. Y en el caso de la selección de profesorado universitario, cuando yo accedí a mi condición de funcionario, que fue en el año 1996, desde entonces yo soy, porque antes tuve otras categorías como profesor, pero desde el año 1996, es decir, hace 19 años, antes ya era profesor y doctor, pero desde el año 1996 yo soy funcionario público con mi publicación de mi nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Y en mi
oposición, cuando yo me presenté a mi puesto, los tres de los miembros del tribunal resultaban de un sorteo entre todos los profesores de la Universidad Española, es decir, había un sorteo, había 2 propuestos por la propia universidad y 3 que resultaban de un sorteo, es decir, la mayoría de los integrantes del órgano selectivo eran ajenos a la organización, precisamente para evitar la contaminación de intereses. Bien, entonces, ese criterio es un criterio de salud pública en la integración de los órganos selectivos. Tiene que haber presencia ajena a la organización o el poder público que recluta. Y lo más sano de todo, además, es que esa presencia sea mayoritaria. ¿Puede haber integrantes del Poder Judicial? En el caso del Poder Judicial, seguramente no. En los tribunales de oposiciones de judicatura en España, pues hay una mayoría de jueces, pero también hay profesores de universidad y hay miembros de otros sectores de la comunidad jurídica, ¿de acuerdo? Para que no se produzca una tendencia corporativista o de afinidades de intereses dentro de la propia organización. Y porque además cuando en un proceso selectivo se incorporan personas ajenas a la organización que son cualificadas técnicamente, eso hace que incluso los que son de la propia organización se comporten con más rigor y objetividad, porque se sienten observados, porque no se conocen todos, porque no tienen los mismos intereses y porque al final tienen que llegar entre todos a resultados presentables. Entonces, este punto de las composiciones de los órganos de selección en la carrera judicial, en la carrera administrativa, es la clave de todo. Me dicen ustedes, yo lo cambio por lo que dice la Constitución. Lo cambio por toda la ley. Dice usted, ¿qué prefiere? ¿Que la Constitución hable de la función pública y tener una ley de función pública de 200 artículos o solo que las comisiones sean técnicas? Yo es que soy muy pragmático, un tanto anglosajón en esto. Le tengo mucho respeto a la Constitución y a las leyes, pero si me cambian todo eso porque las comisiones selectivas sean técnicas y objetivas, prefiero que las comisiones selectivas sean técnicas y objetivas a 10 artículos de la Constitución y 100 de una ley. Porque si tengo 10 artículos de la Constitución y 100 de una ley, pero las comisiones selectivas no son objetivas, no me valen de casi nada. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema muy importante, la composición de los órganos de selección. Quizás dar el salto de una composición política a una composición técnica, pues es un salto muy importante, demasiado audaz, pero poco a poco se pueden ir corrigiendo los sesgos de objetividad, abriendo la presencia a personas externas, eligiendo solo a las personas técnicamente más cualificadas, aquellas personas que no merezcan ningún tipo de reproche ni de reparo por parte del resto de los integrantes de la organización, es decir, aquellos sujetos que son considerados los ejemplos a seguir. Cuando seleccionamos funcionarios, estamos replicando el futuro de la organización. Entonces necesitamos saber qué modelo queremos que se imponga. Y ese modelo se impondrá en gran medida dependiendo de quiénes integren las comisiones selectivas. Si ponemos a seleccionar jueces a jueces que no sean ejemplares para los miembros de la carrera judicial, los seleccionados nunca serán fácilmente ejemplares. Pero si ponemos a seleccionar jueces solo a las juezas y jueces que desde el punto de vista de sus compañeros son los ejemplos a seguir, entonces los seleccionados probablemente se acercarán más a ese perfil. Esto es lo que hay. Y en la función pública sucede lo mismo. Si en las comisiones selectivas hay gente que no ha mostrado demasiada probidad en su carrera profesional, pues no van a seleccionar tendencialmente funcionarios probos. Seleccionarán gente que se parezca a ellos. ¿Me siguen? Mientras que si las comisiones selectivas están integradas por funcionarios ejemplares, tenderán a seleccionar a personas que también se parezcan a ellos. No es solo una cuestión jurídica, es una consideración de dinámica institucional de futuro
y de procesos de réplica de la institución, ¿no? Bueno, pero no termina aquí la cuestión, porque hasta los mejores, los más capaces y los más inteligentes experimentan tentaciones. Esto, bueno, pues yo puedo, no solo hablo desde mi condición de administrativista, es que yo soy también, he tenido la oportunidad de participar en muchas comisiones, en procesos selectivos de funcionarios. Hace ya 15 años presidí un tribunal de una comisión selectiva para seleccionar funcionarios del más alto nivel municipal en España. Y era una comisión selectiva en la que yo era el presidente como profesor de universidad, pero había un abogado del Estado, éramos 7 altos funcionarios y cada uno de una organización distinta. Y ninguno de la organización a la que iban a ir los funcionarios. Bien, 7 altos funcionarios. La mayoría no nos conocíamos previamente, con lo cual la posibilidad de colusión tampoco existía, no era fácil que nos pusiéramos de acuerdo para hacer nada raro, y además la dinámica de la comisión es, todos por nuestro criterio técnico, es tal que los sesgos por las preferencias subjetivas de los miembros de las comisiones se corrigen. Por ejemplo, una cuestión de detalle de la regulación de las pruebas selectivas que no está, hasta donde yo he visto, en el derecho dominicano. Si en una comisión hay 5 o 7 integrantes, ustedes proponen comisiones como mínimo de 3, pero si hay 5 o 7, ¿cuántos integran las comisiones de selección de jueces? ¿Cuántas personas integran las comisiones de selección de jueces? 3. Sí. No, para los jueces de ingreso. Son pocos. Es un órgano colegiado mínimo. Es decir, eso cumple el mínimo, pero es muy poco. Para seleccionar jueces, en mi opinión, hacen falta comisiones de 5 o 7. Por lo menos. Porque eso permite, entre otras cosas, una práctica de las comisiones selectivas que está en todas las oposiciones españolas, que es cada miembro de la comisión pone su nota a cada candidato y se elimina la más alta y la más baja. Si usted tiene 3 y cada uno vota a cada candidato y uno quiere que salga un candidato porque tiene una preferencia personal, uno de 3 tiene mucha capacidad de sacarlo adelante. Pero en un grupo de 5 o 7, la preferencia subjetiva de uno de los integrantes de la comisión se atenúa considerablemente. Y si además está la regla de que la nota más alta y la nota más baja se eliminan, entonces la dificultad de ser seleccionado por criterio subjetivo se incrementa considerablemente. Son este tipo de detalles, el demonio está en los detalles, los que garantizan procesos de selección objetivo. Pero no es lo mismo que las comisiones sean de 3, que de 5, que de 7. Y en España las comisiones de selección de jueces ni son de 3 ni son de 5. Y por eso los jueces seleccionados en España lo son conforme a un criterio mucho más meritocrático. Porque cuanto más amplia la selección, más técnica, menor es el impacto. Pues ya digo, los miembros de las comisiones pueden ser seleccionados por su criterio técnico. No puede ser catedrático de universidad, otro puede ser magistrado de una alta corte, otro puede ser funcionario, gente muy respetable. Pero a todo el mundo tiene primos, cuñados, amigos, ¿verdad? Le llega a su mamá y le dice, mira que se está presentando a la oposición el hijo de mi mejor amiga. Y ya le puedes aprobar porque si no, no te vuelvo a dar el té con pastas en la vida, ¿no? Y claro, ¿quién soporta esa presión? ¿Quién soporta? Vamos a pensar que los miembros de las comisiones son sabios honestos, pero les llega a su mamá, ancianita, que está cerca del fin de sus días, y dice, hijo mío, te voy a hacer la última petición de mi vida. Quiero que apruebes a fulanito. Y claro, el miembro de la comisión puede ser un sabio honesto, pero en esas circunstancias, bueno, esa es la reducción al absurdo del problema. Pero esa es la reducción al absurdo, pero hay muchas circunstancias que igual no son tan absurdas, pero son circunstancias en las que hasta el hombre o la mujer más probos
se pueden ver sujetos a presiones, no por razones políticas o contaminaciones, sino por lo que es la vida humana, porque todos somos humanos. Imagínense ustedes que la mamá del novio de nuestra hija nos dice, mira que... Y podemos tener un problema social por no haber atendido esto que en España se llaman las recomendaciones. Se llaman las recomendaciones, ¿no? Y antes se escribían, y yo he recibido todavía en tiempos, cartas de recomendación. Había quien no tenía ningún reparo en volcarla en un género epistolar digno de recuerdo, memorable, que es la recomendación, ¿no? Te recomiendo a este candidato por sus extraordinarias capacidades, normalmente escrita, suele ser más formal, pero verbal. Oye, que mi sobrino, ¿no? Esto pasa poco aquí en la República Dominicana, pero seguro que conocen algún caso, ¿no? Pasa poco, pero seguro que conocen algún caso. Entonces, el derecho administrativo sirve para, entre otras cosas, no solo sirve para cobrar impuestos, el derecho administrativo sirve también para que la arquitectura de las decisiones esté organizada de tal manera que aunque a uno le llegue su mamá y le diga, mira que te pido esto y es mi último deseo, uno le puede decir a su mamá, mira mamá, es que yo lo puedo intentar, pero el procedimiento está organizado de tal manera que no voy a poder hacer nada, porque si yo le pongo una nota muy alta, esa nota la quitan. Entonces mi capacidad real dependerá de cómo lo haga. O sea, la arquitectura de la decisión tiene que estar montada de tal modo que al final, con independencia de lo que intentara, porque esto, aquí evoco la figura de uno de los más grandes jueces de la historia del mundo, Oliver Wendell Holmes, el juez Holmes, ¿verdad?, de los Estados Unidos, de la Supreme Court, que entre otras cosas decía que el derecho debe pensar desde la comprensión de lo que haría el hombre malo, the bad man, el hombre pérfido, ¿no? Que no hay que diseñar el derecho imaginando que somos ángeles, sino que el derecho no está para los ángeles, no se inventó para los ángeles. Si fuéramos ángeles y no tuviéramos tentaciones y no cometiéramos decisiones equivocadas, no necesitaríamos el derecho. El derecho sirve para evitar que el hombre malo haga maldades. Entonces, el derecho administrativo en este punto de la selección debe estar organizado para que no es el hombre malo, pero sí el hombre y la mujer sujetos a tentaciones y a presiones, pues no puedan seguir esas tentaciones y presiones. Y si no tenemos un derecho administrativo a la selección de funcionarios que evite esas tentaciones y esas presiones, entonces lo que tenemos no nos sirve casi de nada. Nos sirve para dar una apariencia de objetividad, para creer que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Para conformarnos y pensar que avanzamos, pero en realidad solo es una pátina, y debajo está lo de siempre, el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo, el patronazgo político, y no hemos avanzado nada. El punto de la composición de las comisiones, de su número y su funcionamiento. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, las pruebas. Ustedes tienen un sistema de concursos para la selección y la promoción en el que las pruebas no tienen una ponderación suficiente. Las pruebas... No digo que las pruebas tengan que ser lo único, pero sí deberían ser el porcentaje absolutamente mayoritario. Es decir, no se puede compensar con una entrevista personal un mal resultado en una prueba. La entrevista personal, otras capacidades o los méritos anteriores pueden servir para escalafonar en el orden de ingreso a los aspirantes, pero solo pueden seleccionarse, si queremos actuar objetivamente, los aspirantes que tengan un resultado excelente en las pruebas. Y eso tampoco lo garantizan las leyes dominicanas. Y además las pruebas, este es otro punto importante, tienen que ser absolutamente objetivas
y garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso comporta una serie de cautelas que tampoco están en el derecho dominicano, como por ejemplo la absoluta confidencialidad sobre el contenido de las pruebas. Es decir, que nadie pueda saber las preguntas antes de la realización del examen. Seguro que aquí esa situación tampoco se produce nunca, ¿verdad? Pero eso es absolutamente clave. Entonces, la garantía de custodia de las pruebas tiene que ser extrema, y un derecho administrativo que no se preocupa de la garantía de custodia de las pruebas que van a tener que superar los aspirantes es un derecho administrativo deficitario en este punto. Como en el derecho español eso sí está garantizado. No está garantizado en el derecho español, en cambio, y a mí me parece que debería garantizarse, y sería el cierre definitivo del sistema, el anonimato de los aspirantes. Porque si queremos un sistema absolutamente objetivo, entonces los miembros de los órganos selectivos deberían desconocer por completo quién ha hecho cada examen o cada prueba. Tener los exámenes, los resultados de las pruebas de los aspirantes y no saber el nombre y apellidos, es decir, calificar a ciegas. Y esto es muy importante por varias razones. Primero, porque evita la contaminación, etcétera. Pero segundo, porque evita los sesgos personales, los prejuicios de género, prejuicios raciales, prejuicios de origen. Porque una persona con una forma de hablar determinada puede disgustar solo por su forma de hablar y no por lo que dice, por el tono de voz, a un miembro de un tribunal. Porque si un miembro del tribunal tiene manía a los hombres con bigote, porque un día un hombre con bigote le hizo alguna faena, los seres humanos funcionamos así. Un aspirante con bigote tiene, en la psicología cognitiva del miembro del tribunal, una desventaja notoria. Esto funciona así exactamente. Y se ha acreditado en pruebas de alto nivel de músicos. Cada vez más en la selección de los músicos de las grandes orquestas se hacen a ciegas, detrás de un biombo, para que los prejuicios personales, es decir, lo único que le interesa a quien selecciona un músico es si toca bien o mal, si tiene el pelo largo o corto, si es de un origen racial u otro, si es hombre o mujer, nunca debería preocuparle porque hay una prohibición constitucional a quien selecciona, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, lo aceptamos, el anonimato de los aspirantes debería ser una regla absoluta. Imagínense ustedes que se seleccionara a los jueces y a los principales funcionarios de la República Dominicana con tribunales técnicos cualificados, no de 3, sino de 5 o 7, con pruebas absolutamente objetivas y garantizando el anonimato de los aspirantes. ¿Qué tales funcionarios y jueces estarían seleccionando ustedes? Pues serían muy capaces, pero sobre todo, para llegar allí, ¿qué es lo que tendrían que hacer los aspirantes? Para llegar a ser seleccionados, ¿qué tendrían que hacer los aspirantes? Estudiar y esforzarse. No les valdría de nada hablar con nadie, no les valdría de nada pedir favores. Lo que tendrían que hacer solo es estudiar y esforzarse. Y es bueno para una sociedad que la gente que quiere llegar a determinados puestos de la administración, en lugar de preocuparse de pedir favores o hablar con unos o con otros y perder su tiempo en eso, se dedique a estudiar y esforzarse. Eso es bueno culturalmente. Y luego la persona que ha ganado su puesto, no porque haya pedido favores y se lo hayan hecho, o porque sea amigo de uno o de otro, sino porque ha estudiado y se ha esforzado, va a tener una legitimidad para comportarse de modo distinto, porque cuando le pidan un favor a él, pues no va a estar en una obligación social de correspondencia y cultural de correspondencia. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Lo que hay es esto, no hay más. Lo que hay es que todo depende
de que los órganos selectivos sean objetivos, de que las pruebas sean pruebas técnicas, también objetivas, de que la igualdad de oportunidades de los aspirantes se garantice absolutamente y de que todo dependa del esfuerzo. Y cuando eso funciona así, nos encontramos con sociedades de cultura del esfuerzo. Y cuando funciona de la otra manera, nos encontramos con sociedades de cultura de las relaciones públicas. No digo yo que no haya personas en el Estado, los diplomáticos y los jefes de protocolo de las administraciones, que no deban ser buenos en relaciones públicas. También necesitamos gente así. Pero necesitamos gente así para cobrar impuestos. No. Para cobrar impuestos necesitamos gente esforzada, trabajadora, estudiosa y que aplique la legalidad. ¿Necesitamos gente así para garantizar la aplicación de la ley? No. Para garantizar la aplicación de la ley necesitamos gente esforzada, estudiosa, seria, bien, y con respeto absoluto de la legalidad. ¿Necesitamos gente así en los altos niveles de la administración? No, en los altos niveles de la administración necesitamos gente esforzada, no solo porque entonces el desempeño institucional de esa gente será mejor en sus instituciones, sino porque van a dar un ejemplo extraordinario a sus subordinados. Van a contagiar. Si yo llego a la Facultad de Derecho el lunes, cuando me reincorpore a las 11 de la mañana, y además me voy luego a tomar una cerveza, toda la gente que está bajo mi responsabilidad allí, 200 profesores, 25 funcionarios y 4.000 estudiantes, van a creer que eso es jauja y van a verse contaminados por el ejemplo, el mal ejemplo que yo daría. Si yo llego a las 8 de la mañana antes de que lleguen todos los funcionarios y me ven sentado 8, 10, 12 horas, todas las personas que trabajan conmigo trabajando, eso va a producir un efecto, no sé si trabajarán o no, pero se van a cuidar muy mucho de que se vea que no lo hacen. Si yo no doy ningún buen ejemplo, les va a dar igual comportarse mal. Pero si yo doy un buen ejemplo, no les va a dar igual. Y aunque sea solo haciendo ver que están trabajando, algo van a trabajar. Por eso es tan importante que la selección de los primeros sea cuidadosa, porque produce un efecto cultural viral de expansión de esos arquetipos humanos que deben estar en las organizaciones. ¿Bien? Y la gente dice, mira, llegó a ser juez, pero es porque estuvo estudiando mucho tiempo. Y además se le nota, porque es una persona muy trabajadora, muy seria, es una persona cultivada. Y ustedes en la judicatura lo están consiguiendo, pero tienen que perseverar un poco más. Y en algunos niveles de administración también lo están consiguiendo, pero tienen que perseverar un poco más. Y tienen que conseguir que eso se extienda, porque esa es la manera más rápida de cambiar la cultura de un país. No solo es por mejorar la administración, es que cambia la cultura del país. Cambia la cultura del país. Bueno, esto sobre selección. Entramos en otras cuestiones importantes de derechos y deberes de los funcionarios públicos. Bueno, lo mismo podría decirse, no me voy a detener mucho en este punto, sobre la promoción, que está regulada con concursos y... Bueno, para la promoción vale lo mismo que la selección, pero hay que incorporar también elementos de evaluación del desempeño. Pero si para ascender se siguen reglas similares a estas que les estoy comentando, objetividad, criterio técnico, garantía de anonimato entre los... Oiga, estos son los aspirantes, no sabemos quiénes son, este acredita estos méritos, el otro acredita estos méritos, ¿cuál de ellos tiene mejor perfil? Incluyendo el criterio de antigüedad. ¿El criterio de antigüedad puede ser un criterio plausible en la promoción de los funcionarios públicos? Pues a mí me parece que sí, ¿no? El criterio de antigüedad tiene algo gracioso, ¿no? Que es como el buen vino. Según pasa el tiempo a uno le gusta más, ¿no? Porque se va haciendo uno mismo, una misma más antiguo, ¿no?
Cuando uno tiene 30 años y está en la función pública, detesta el criterio de antigüedad. Dice, ¿por qué tienen que ser los más antiguos? Porque yo soy joven, pero soy muy bueno. Pero ya a partir de los 40 y tantos, yo ya he mediado la década de los 40, empieza a decir, si es que es muy razonable, porque les ve venir a todos los jóvenes. Y dice, es que estos vienen con mucha prisa, pero no tienen mi experiencia. Yo ya estoy del otro lado del espejo, yo ya me creo el criterio de antigüedad, ¿no? Me lo creo porque bueno, ya mis mayores se han jubilado todos y voy siendo uno de los mayores de mi... Por eso soy decano, ¿no? Que cuando me tuvieron el honor me hicieron el honor de hacerme decano a mis compañeros, me decía mi hija, pero si eso suena a viejo. Eso suena muy viejo, ¿no? Pues bueno, yo ya voy siendo un poco mayor, entonces... Pero la antigüedad puede ser un criterio porque acredita experiencia, continuidad en un puesto, pero hay que combinarla, no puede ser el único criterio razonablemente, con otros méritos, capacitación, formación continua. ¿Qué es lo que tiene de bueno de la antigüedad? ¿Por qué es bueno la antigüedad? En esta conversión personal que yo he experimentado y que todos los presentes experimentarán. La mayoría de ustedes dentro de mucho tiempo porque son muy jóvenes. Pero seguro que los que son mayores ya la experimentaron en su día y defienden el criterio de antigüedad. ¿Qué es lo que tiene bueno el criterio de antigüedad? Que es absolutamente objetivo. A usted le puede decir lo que quiera, pero la antigüedad no se puede manipular. Este señor lleva 25 años y este señor lleva 10. Eso es un dato. No es que a mí no voy a decir, me gusta más, no. Y si se establece el criterio de antigüedad en la promoción, como uno de los criterios predominantes, ya hay un límite a la manipulación de los procesos de promoción. Entonces tiene que haber algo de antigüedad. No puede ser toda la antigüedad, pero la antigüedad es muy importante. Y a mí me parece también que es muy importante que las personas en la carrera administrativa realicen carreras perfectamente escalonadas. No suele ser institucionalmente recomendable que alguien salte de los niveles más bajos de la organización a los más altos superando etapas intermedias. Eso no suele funcionar bien, porque los niveles intermedios y bajos de la organización, en la carrera judicial, pues me imagino que hay una carrera judicial que se empieza por pues, un pequeño juzgado y luego se va subiendo, pues la experiencia que se adquiere en cada una de esas etapas es una experiencia muy enriquecedora. Mientras que si una persona solo ha estado 2 o 3 años en un juzgado y de repente le meten pues eso tiene un efecto, puede salir bien, la persona puede ser muy capaz de adaptarse, pero le falta mucha cultura organizacional y mucha experiencia práctica. Entonces, en la promoción, todo lo que les he dicho sobre la selección, más una defensa que no es conservadora, sino pragmática del criterio de antigüedad y de una carrera administrativa bien escalonada. Derechos y deberes de los funcionarios públicos, ¿no? En el tiempo que tenemos. Bueno, incidencia contencioso-administrativa. El tema de los derechos está bien regulado en la legislación dominicana, no tengo grandes observaciones que hacer al respecto. Tiene usted sus derechos retributivos, sus licencias, quizás no hay una apuesta total por algunos derechos de carácter social que pueden ser relevantes, la conciliación de la vida familiar y personal o la racionalización de horarios, que es muy importante, todavía no han entrado de lleno en esos debates, aunque sobre la conciliación, una vez se produce la igualdad de géneros en la función pública, hay distintas opiniones, ¿no? Hay quien piensa que la conciliación, las medidas de conciliación de la vida familiar y personal solo sirven para paliar la situación de las mujeres que trabajan y que además se tienen que seguir haciendo cargo de sus hogares o sus familias, ¿no? Cuando lo lógico sería que hubiera una corresponsabilidad de mujer y hombre y entonces no fueran necesarias medidas de conciliación porque la pareja se organizaría, ¿no? Me parece que las medidas de conciliación son para darle facilidades a la mujer, dando por supuesto que la que tiene que asumir las tareas es la mujer. Oiga, quien tiene que asumir las tareas son los hombres y las mujeres. Entonces, esto de la conciliación hay distintas formas de verlo, pero en general los derechos de los funcionarios públicos en la legislación dominicana a mí me parece que están bien. Convendría mejorar, a mi juicio, también en la carrera judicial, la posibilidad de obtener licencias y permisos
por razones de capacitación y formación continua. No digo que estos no quepan, que pueden concederse, pero hay una cierta discrecionalidad entre su concesión o no y su carácter o no retribuido. Y eso es una muestra de la inadaptación del régimen de la función pública actual a las nuevas necesidades de la función pública. Vamos a ver, en la función pública del siglo pasado lo importante era seleccionar funcionarios capaces con conocimientos. Esto es mediados del siglo XX, desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La administración necesitaba buenos abogados, buenos ingenieros, y uno entraba siendo un buen abogado o un buen ingeniero y luego la experiencia que adquiría en el desempeño de la función le mantenía como tal, ¿de acuerdo? Uno puede entrar siendo un buen jurista a la carrera judicial dominicana y seguir siendo un buen juez, seguro. Pero vivimos en un mundo en el que solo la experiencia y la práctica profesional difícilmente le mantiene a uno a la altura de las circunstancias. Me explico. Antes, con la experiencia acumulada, uno iba haciéndose cada vez más sabio. Ahora, para verdaderamente hacerse más sabio, además de la experiencia acumulada, que es imprescindible, antigüedad, uno tiene que estudiar cosas nuevas. Bueno, esto lo sabemos hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del conocimiento, porque el saber se ha multiplicado de manera exponencial, el acceso a información, y porque la complejidad del pensamiento, antes para ser un buen juez o para ser un buen abogado, bastaba con saber derecho. Ahora ya no. Pues para ser un buen juez o un buen abogado, uno tiene que dominar las nuevas tecnologías. Porque si no sabe manejar bases de datos o no sabe manejar algunos programas informáticos elementales, pues va a tener, es como, no digo que no se pueda realizar el trabajo, se puede realizar, pero es como si fuera cojo, ¿no? Para un juez, pues tener, o manco. Un juez ser manco no le inhabilita, pero es una discapacidad, eso es una discapacidad. Y no saber informática para un profesional hoy es una discapacidad, eso es una discapacidad. No se inhabilita, pero se dificulta el trabajo. El derecho comparado. Pues antes el derecho comparado no tenía ninguna importancia, o el derecho internacional, ahora sí. Antes un juez se sabía lo suyo y ya. Ahora un juez tiene que saberse lo suyo y tiene que saber otras cosas. Entonces lo que estudió antes de ser juez no es suficiente y lo que aprende resolviendo sus casos no le da el nivel de conocimientos que necesita para el presente y el futuro. Y esto que se puede predicar de los jueces se puede predicar de todos los funcionarios en determinados niveles. Es decir, el funcionario como el profesional que no se capacita a lo largo de toda su vida, pues no está a la altura de las circunstancias. Entonces, aunque se han arbitrado medidas concretas como la escuela de la judicatura, en esa dirección, no termina de estar absolutamente claro en el estatuto funcionarial que eso es un derecho fundamental que debe ser siempre autorizado y retribuido, y también yo añadiría que es un deber, porque la regulación de la formación como un derecho es estupenda y debe seguir regulada como un derecho. Derecho reconocido con permisos retribuidos para que el juez o la jueza se forme, cuanto más mejor. Porque además eso también genera ejemplos. Si un juez se forma más o una jueza se forma más, sus compañeros quieren también formarse más. Pero que debe ser un deber. Y en la evaluación del desempeño de todos los funcionarios y de los jueces, el juez o la jueza que no haya mostrado ningún interés por la capacitación, pues debe ser de algún modo penalizado. Eso no está... Claro, uno de los grandes riesgos de la función pública en nuestro tiempo es y en general en el mundo profesional, es la tendencia acomodaticia. Yo me he acostumbrado a... Miren, yo soy catedrático de universidad, funcionario público desde el año 1996, con inamovilidad absoluta.
Y además, como catedrático de universidad, que soy el único catedrático, en la Universidad de Salamanca hay 20 profesores de Derecho Administrativo, compañeros míos, pero yo soy el único catedrático. Entonces estoy en la cúspide de mi grupo de trabajo y además en la facultad como decano. Yo podría decir, con 45 años, podría decir, yo, ¿por qué voy a estudiar más? Claro que me cerraría oportunidades profesionales, pero créanme, viviría con un grado de comodidad y de descanso gigantesco, con mi sueldo de funcionario de Grupo A garantizado de por vida. Y en mi estatuto, en España, en mi régimen jurídico, no hay nada que me penalice por eso, desgraciadamente. Y en muchos regímenes funcionariales no hay un desincentivo a que el funcionario no siga realizando un esfuerzo de capacitación. No digo que el funcionario no realice sus tareas, porque si el funcionario no realiza sus tareas, entonces sí que hay reacciones disciplinarias. Pero es que no se ha entendido todavía que una de las tareas, de los deberes, de las obligaciones ineluctables del funcionario, también en la carrera judicial, en el mundo de hoy es la formación permanente. Que el funcionario o funcionaria que no mantiene un interés por la capacitación, pues no está haciendo lo que necesita hacer para poder realizar su trabajo. Entonces se regula como derecho, se establece ahí, pero no se garantiza después que eso se cumpla. Las obligaciones están afianzadas con la potestad disciplinaria y la legislación dominicana en ese punto. Ayer les dije que me comprometí con ustedes a estudiar a fondo tanto el régimen disciplinario de los funcionarios como el de jueces y magistrados. Yo tengo que decir que la ley de carrera judicial y la ley de función pública pues no me presentan especiales reservas o críticas. Las infracciones que pueden cometer, las infracciones disciplinarias que pueden cometer tanto los funcionarios de la administración pública como los jueces y magistrados están bien tipificadas en general, desde mi punto de vista. Hay algunas que son algo más abiertas, pero utilizan conceptos jurídicos indeterminados comunes en la dogmática del derecho administrativo y también se respetan las garantías esenciales. Es decir, no hay un problema, hasta donde yo he podido ver, de falta de garantías en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el derecho dominicano. Tal vez hay algunos matices, cuestiones también, de nuevo, de mínimas de detalle, que podrían señalarse sobre la instrucción de los procedimientos. Bueno, esta es una cuestión no tan importante como la del carácter técnico de los órganos selectivos, pero sí se acerca en su relevancia a aquella y puede llegar a ser tan importante como ella si se produce una politización de la potestad disciplinaria, si se llegara a producir una politización de la potestad disciplinaria, que no es el caso. Es decir, no creo que en la carrera judicial dominicana, no tengo esa impresión, ni en la carrera administrativa dominicana se esté utilizando de manera frecuente la potestad disciplinaria como herramienta política. Bien, no me parece que eso esté sucediendo, pero podría llegar a ocurrir. Y la manera de evitar eso y de incrementar las garantías en la potestad disciplinaria, tanto sobre jueces y magistrados como en el ámbito administrativo, es una garantía absoluta de profesionalidad y de neutralidad en los órganos encargados de instruir los expedientes disciplinarios. Los órganos encargados de instruir los expedientes disciplinarios y las personas encargadas de instruir los expedientes disciplinarios no debieran, salvo por razones muy justificadas, ser elegidos ad hoc personalmente. Deberían existir en las administraciones públicas y en la carrera judicial órganos y personas con esa labor especializados, profesionalizados en realizar esa labor de instrucción de expedientes disciplinarios. Porque la elección de instructores de expedientes disciplinarios para cada caso incrementa el riesgo de tendenciosidad en la utilización de la potestad disciplinaria.
Entonces, siempre deben ser los mismos funcionarios. Y los funcionarios encargados de instruir los expedientes disciplinarios, ya sea en la carrera judicial, ya sea en la carrera administrativa, en todo caso deben ostentar un nivel de cualificación profesional de los más altos o el más alto de su organización y nunca inferior al del sujeto, el funcionario o juez expedientado. Esta es una regla inherente del derecho disciplinario que, sin embargo, no está escrita normalmente en las leyes, pero es una regla que se deduce de un principio esencial general del derecho. Es una muestra de principio general del derecho no escrito, no positivizado, pero de sentido común, y que todos aceptarán, que es la regla de que nadie puede ser juzgado por quien tiene menos nivel técnico que él, ¿no? Es decir, la regla de que solo los pares o los superiores pueden juzgar a los pares o los inferiores. Entonces, si un funcionario de un determinado nivel profesional elevado incurre en una infracción disciplinaria y se abre un procedimiento disciplinario, el órgano encargado de instruir ese expediente no puede ser de inferior nivel profesional. Si un juez o magistrado incurre en una infracción disciplinaria y se instruye un expediente disciplinario, el encargado de instruir ese expediente disciplinario también ha de ser un juez y de mayor nivel en la carrera judicial. ¿De acuerdo? Instructores de expedientes disciplinarios profesionalizados, técnicamente competentes y del nivel superior, y en todo caso de un nivel superior al de los sujetos funcionarios de la carrera administrativa o la carrera judicial incursos en ese tipo de expedientes. Eso le da una garantía de objetividad y de neutralidad también y de calidad técnica al ejercicio de la potestad disciplinaria, que es absolutamente esencial. Por lo demás, las garantías de defensa están cubiertas, las garantías de control judicial de esas decisiones también, de manera, yo creo que satisfactoria. No he encontrado problemas en el diseño de la potestad disciplinaria sobre los integrantes de la carrera judicial en la República Dominicana, salvo esas omisiones de detalle en cuestiones que, sin embargo, son muy relevantes, ¿no? Lo he dicho varias veces, el demonio está en los detalles. Pueden tener una constitución muy buena, pueden tener una regulación de la carrera administrativa o de la carrera judicial excelente, y sin embargo se puede dar el resultado de que eso no funcione bien. ¿Por qué? Porque es mucho más importante quién hace las cosas y cómo hace las cosas. ¿Quién hace las cosas y cómo hace las cosas? ¿Quién selecciona y cómo selecciona? ¿Quién instruye los expedientes disciplinarios y cómo instruye los expedientes disciplinarios? Por supuesto, tienen que estar reguladas las garantías, pero es que si una ley no incluye el derecho de defensa en la potestad disciplinaria, sería inconstitucional. Y si una constitución no incluye el principio meritocrático, también quedaría muy mal. Es decir, no hay que valorar los ordenamientos en nuestros días tanto por lo que se da por supuesto, sino por lo que el valor añadido que ofrecen respecto de aquello que el constituyente o el legislador no tiene más remedio que hacer. Es decir, un constituyente dominicano que no hubiera establecido el principio meritocrático en la función pública, pues hubiera quedado muy mal. Ahora hay que realizarlo. Y ese es el valor añadido. No solo que se dice que se quiere hacer eso, sino que se toman los medios para hacerlo, ¿no? Como cuando decimos, no, yo quiero adelgazar, hay que comer sano. Pero claro, luego hay que renunciar al azúcar, renunciar a la sal, renunciar al alcohol, renunciar a los excesos de hidratos de carbono. Claro, no puede decir, hay que comer sano. Sí, pero póngase usted a comer sano. Que eso, la voluntad es muy importante, pero cuando nos llegan con el postre y llegan con ese pastelito, que es la tentación del funcionario público, y uno ha estado todo el día diciendo que quiere adelgazar y que quiere comer sano y
y nos ponen un pastelito de chocolate delante, y la clave de todo está en si nos comemos el pastelito o no nos comemos el pastelito. ¿Y cuántas veces decimos, bueno, si es solo un pastelito? Bueno, pues ahí está el quid del derecho público. El quid del derecho público, para que tengan otra frase para recordar, además de lo de que el derecho administrativo se inventó para cobrar impuestos, el quid del derecho público está en el pastelito. Y todo el derecho público al final es eso. Yo me puedo comer el pastelito, pero si me como el pastelito no estoy cumpliendo nada de lo que me he propuesto. ¿Bien? Y al final terminaré dañando mi salud y no conseguiré mis objetivos. Y si no me lo como, pues sí. Entonces lo importante no es si yo digo que hay que comer sano, si me propongo adelgazar o hago toda una serie de compromisos. No, lo importante realmente es eso. Si me como el pastelito o no me como el pastelito. Y esto es lo que en la mayor parte de los sistemas jurídicos y también en función pública sigue faltando y explicando los fallos y las insuficiencias y las incorrecciones. Aunque en general, y con esto ya termino, el derecho de la función pública en la República Dominicana, como el derecho administrativo de la República Dominicana, va por buen camino, porque ustedes están mucho mejor que la mayoría de los países de su entorno, ¿no? Porque hay países en los que esto no se puede plantear y hay países que han experimentado involuciones drásticas en su derecho administrativo y en su derecho de la función pública. Entonces, van por el buen camino, pero como lo quieren hacer tan bien, que se percibe en este país que lo quieren hacer muy bien, hay que señalar dónde están las claves del éxito total en estas instituciones. Órganos de selección verdaderamente objetivos, técnicos, procesos de selección con igualdad de oportunidades y ejercicios de la potestad disciplinaria también profesionalizados. Yo termino con esto y, bueno, creo que debemos dejar algún espacio para preguntas, quizás, sí, porque... El espacio es cortito, porque desde la introducción nos ha instruido de que a las 11 debemos cerrar. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Tienen algunas preguntas? Miren, como yo no quiero ser indisciplinado y cumplir los criterios de la unidad académica, mi dirección de correo electrónico me pongo a sus órdenes, a las de todos. Me pueden preguntar lo que quieran y sobre lo que quieran. Hoy no les podré contestar porque estaré volando, pero lo haré a lo largo de la semana que viene, después de que la televisión en España y supere la vuelta a casa, ¿no? Es las tres primeras letras de Ricardo, R-I-C, las tres primeras letras de Ricardo, seguidas de las tres primeras letras de Rivero, R-I, de corta, V, arroba, usal, usal.es. Entonces, yo encantado, para mí ha sido un placer compartir estos días con ustedes. Pero como hoy la sesión es más corta y además muchas veces a uno le surgen las preguntas después, reflexionando sobre todo lo que he escuchado, cualquiera de ustedes que me escriba un correo electrónico y que pida información sobre los temas que aquí he tratado o cualquier otro tema de derecho administrativo, con mucho gusto les contestaré la semana que viene. Así que de esa manera yo creo que dejamos abierto un turno de preguntas virtual en el tiempo, cumplimos perfectamente el horario y todos podemos mirar nuestro viernes y las vacaciones que correspondan. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final de esta semana dedicada al derecho administrativo, tal y como el profesor y nuestro querido invitado le ha dicho, la dirección, los que no tomaron bien la dirección electrónica, yo la tengo, solo me la tienen que pedir, pasar por él o ponerla, yo la puedo poner en mi correo electrónico, que todos pueden entrar al aula y tomar la dirección electrónica.
y cualquier pregunta ahí ya le será contestada. Al llegar al final, solo nos resta darle las gracias a nuestro expositor e invitado, el profesor Ricardo Rivero, y ya a ustedes también, gracias por la participación, por estos días dedicados en su horario de trabajo, sacrificado, llegado un poco tarde a casa, pero con el deseo de crecer en el derecho administrativo día a día y así nosotros poder ser un mejor país. Un aplauso a nuestro profesor. Poderosísima, desde la época de Federico el Grande. Los alemanes no tienen una institución como la École Nationale d'Administration, no tiene las grandes escuelas, pero la Hochschule Speyer, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Alemania, tiene una capacidad de formación y selección de funcionarios, está en la bella ciudad de Spira, cerca del Rin, en el estado de Rheinland-Pfalz, de Renania-Palatinado. Esa Escuela Superior de Administración tiene, marca con su impronta a todos los funcionarios de cierto nivel en Alemania. Yo he trabajado allí, he sido investigador invitado en varias ocasiones en la Escuela Superior de Administración Pública de Alemania, porque tiene un instituto de investigación de Derecho Administrativo y de Administración Pública, y he dado seminarios allí. Y los mejores profesores alemanes de Derecho Público, de Derecho Administrativo, de Administración Pública, de Economía, imparten docencia en la Escuela Superior de Administración Pública de España, de Spira. Entonces, los funcionarios alemanes son extraordinariamente capaces. A un país, lo que quiero decirles con esto, para que comprendan la importancia de la función pública, que lo hemos dejado para el viernes, que es una institución que muchas veces se considera menor del derecho administrativo, ¿no? Pues a un país le puede fallar el procedimiento administrativo. ¿Puede un país desarrollarse sin regular el procedimiento administrativo? Pues es un problema, pero la experiencia práctica demuestra que sí, que eso es posible. ¿Puede un país avanzar, progresar, sin un buen régimen de control judicial de la administración? Pues desgraciadamente la experiencia práctica también demuestra que eso se puede compensar por otras vías, ¿de acuerdo? Pero lo que desde bien comenzado el siglo XX, cuando empieza a desarrollarse el Estado administrativo, el llamado Estado administrativo en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, hasta hoy, la experiencia empírica demuestra sin lugar a dudas es que ningún país del mundo puede progresar si le falla la función pública. Si falla la función pública, el régimen jurídico de la función pública, la institucionalidad no puede funcionar. Hay que apostarle a la función pública, hay que fortalecer la función pública para que el resto de la institucionalidad pueda desarrollar sus efectos positivos, porque la diferencia es la siguiente. Estudios empíricos demuestran que sin una función pública profesionalizada, ningún país del mundo, quédense con esta idea, porque esto no es una petición de principio, ni es una hipótesis de partida, ni es una aspiración ideal de deber ser. Estudios empíricos demuestran que sin una función pública profesionalizada, sin una buena organización de la carrera administrativa, ningún país del mundo ha progresado. Fíjense lo que esto significa. Yo les he expuesto incidentalmente en mis presentaciones muestras diversas de derechos administrativos comparados. El martes, que hablé de Ley 107 y de procedimiento administrativo, dije, y el miércoles que hablé de control judicial, dije, hay derechos administrativos que tienen muy bien reguladas distintas instituciones, pero que no tienen bien regulado el procedimiento. Nada menos que el derecho administrativo francés. El derecho administrativo francés no tiene apenas regulado el procedimiento administrativo, pero Francia
estarán de acuerdo conmigo, seguramente Francia es un país desarrollado. Ustedes han estado en Francia, algunos quizás, pues ese es un país que funciona con sus problemas razonablemente bien, es un país que como democracia podemos tomar como ejemplo, es un país en el que las leyes en general se cumplen y en el que la gente ve respetados sus derechos y los servicios públicos ofrecen estándares de calidad y prestación respetables, muy respetables. Bueno, pues Francia ha conseguido todo eso con una deficitaria regulación del procedimiento administrativo. No pasa nada, porque lo que no aporta el procedimiento administrativo lo aporta el control judicial o otras instituciones. ¿Dónde está el secreto de Francia? No solo está en el proceso contencioso administrativo, no solo está en el control judicial. Uno de los secretos de Francia, uno de los secretos, no es un secreto muy guardado, ¿no? Pero cuando hablo ahora de un secreto, digo, me refiero a una de las claves del éxito de Francia, radica en las élites funcionariales francesas. Ustedes saben que en Francia existe la llamada ENA, la École Nationale d'Administration. Y la ENA es en Francia lo que el MIT es en Estados Unidos o lo que Harvard es en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes quieren ver dónde se forman los administradores y la gente más preparada, no solo para el sector público, sino también para el sector privado en los Estados Unidos, pues ustedes van a Harvard, a la JFK School of Government, o van al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahí es donde se forman las élites del conocimiento. Hay otras grandes universidades, por supuesto, está Yale, hay muchas universidades, Estados Unidos es un país muy grande, y también en Francia hay grandes universidades, ¿cómo no? Pero la élite no solo del sector público, también la élite de las grandes compañías privadas se forma en la ENA francesa, la École Nationale d'Administration. Y esto es muy significativo. Pues, Francia no tiene procedimiento administrativo, pero tiene la ENA. Y con la ENA y con los funcionarios, los directivos públicos que salen de la ENA, se construye el Estado francés. ¿Bien? Porque en la ENA, como en Harvard o como en el MIT de Estados Unidos, no entra cualquiera. ¿Me siguen? Y en la ENA, como en Harvard o como en el MIT de Estados Unidos, no sale cualquiera. Porque a lo mejor uno puede conseguir entrar, pero luego también tiene que obtener su grado. Y el grado en la ENA es extraordinariamente esforzado. Bueno, podría seguir poniendo ejemplos de derechos administrativos comparados que presentan distintas carencias. El derecho administrativo alemán tiene un procedimiento administrativo muy bueno y tiene también un régimen de control control judicial de la administración ejemplar. Pero el derecho administrativo alemán nunca cuidó el derecho de los contratos públicos. Hasta finales del siglo pasado nunca tuvieron una ley de contratación administrativa. Fíjense ustedes, Alemania, que es un país, que es un Estado de Derecho muy desarrollado, con un derecho administrativo avanzadísimo y con institucionalidad potente, no tenía una ley de contratos administrativos. La tenían todos los países latinoamericanos, la tenía Francia, por supuesto la tiene, Italia, España, pero los alemanes no tenían. Así como a los franceses les fallaba el procedimiento, a los alemanes les fallaban los contratos. Pero los alemanes tienen una función pública ya expuse, digo que el derecho administrativo se ha constitucionalizado y que la Constitución, pero que la Constitución también se ha administrativizado. Y esto es algo muy claro en el caso de la República Dominicana, porque puse precisamente este ejemplo el lunes en la Constitución Dominicana de 2010, actualizada en 2015, encontramos numerosísimas referencias a la función pública.
si nos fijamos en constituciones precedentes del siglo XIX o del siglo XX, pues no solemos encontrar tantas menciones al régimen jurídico de los funcionarios. Y en la Constitución Dominicana de 2010, esta es la institución que merece más atención del constituyente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque el constituyente, de manera feliz, en la República Dominicana se da cuenta de que la mejora institucional en el país presupone, entre otras reformas muy importantes, como puede ser el fortalecimiento del Poder Judicial, que esta es quizás la más importante de todas, pero también presupone la apuesta por la carrera administrativa profesionalizada. Eso se percibe, porque si quienes redactan la Constitución Dominicana de 2010 no fueran conscientes de la importancia de la mejora del régimen jurídico, la función pública y la carrera administrativa, no le hubieran dedicado tantos artículos. El procedimiento administrativo es fundamental, igualmente, pero sobre el procedimiento administrativo la ley, la Constitución se limita a hacer una escueta referencia con remisión a la regulación legal ulterior. El procedimiento administrativo es una institución fundamental y la Constitución dice muy poco. Tampoco es necesario que diga mucho más, porque lo importante es que haya una ley que regule, como sucede en la República Dominicana, los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y el procedimiento administrativo, la Ley 107. Estando eso así, pues lo demás no es necesario. Pero la función pública está ultra regulada en la Constitución de 2010. Y eso quiere decir que quien hizo la Constitución advirtió una diferencia entre esa institución de derecho administrativo y otras. ¿Cuáles? Bueno, pues lo más importante del todo son las personas. Entonces, estas reflexiones seguramente explican la razón por la cual el constituyente dominicano decidió incorporar tantas referencias a la función pública en su norma fundamental, porque es verdaderamente importante. Y estas reflexiones también sugieren mostrar particular cuidado en el tratamiento legal y jurisprudencial de la función pública. Y de nuevo, por la misma razón que antes he expuesto, porque cuando estudiamos derecho administrativo, lo dicen muchos administrativistas, pues terminamos considerando la función pública el patito feo de la disciplina, ¿no? A mucha gente le gusta estudiar la regulación económica o el procedimiento, el control judicial, pero el derecho de los funcionarios resulta menos atractivo. Bueno, pues quizás no tiene la brillantez o la espectacularidad de otros sectores del derecho administrativo, pero el derecho de la función pública es clave, hacerlo bien, buenas sentencias sobre función pública y buenas leyes sobre función pública son muy importantes porque es la única institución de la que no se puede prescindir. Es como en el alimento, ¿no? Cuando nos alimentamos, pues cada uno tiene sus gustos con los alimentos, ¿no? A uno le gusta más el pescado, a otro le gusta más la carne, uno prefiere tomar arroz y otro patatas, ¿bien? Y se puede vivir sin comer arroz o se puede vivir sin comer patatas, se puede vivir sin comer carne si uno lo sustituye por otro tipo de proteínas. Pero podríamos dejar de tomar agua, ¿ven? Y sin embargo el agua nos parece lo más, ¿no? Nadie valora el agua. ¿Ven? Esto es la función pública, es en el derecho administrativo como el agua en la nutrición. La damos por supuesta y no reparamos en ella y además pues preferiríamos muchas veces, sentimos la tentación de sustituirla por Coca-Cola, por refrescos, por jugos, pero necesitamos el agua. ¿Bien? No podemos prescindir del agua, podemos prescindir de lo demás. Uno puede no tomar frutas, pero tomar verduras. ¿Bien? Pero no se puede dejar de tomar agua. Eso pasa con la función pública.
Bueno, a partir de ahí hay distintos modelos de carrera administrativa, pero no